lo que hace, lo que hace un falso profeta, ¿verdad? Cómo actúan los falsos profetas, cómo actúan los falsos maestros. Entonces, el apóstol Pedro, esta carta, ¿verdad? En este versículo del capítulo 2, el apóstol Pedro comenzó destacando que hubo también, dice, falsos profetas en el pueblo. Pedro estaba escribiendo a los judíos cristianos, a los expatriados, a los esparcidos, por confesar su fe en Cristo Jesús. Y el pueblo a quien se refería era el pueblo de Israel. Y el apóstol continúa diciendo, como habrá, dice, entre vosotros falsos maestros. Una parte, ¿verdad?, significativa de esta breve carta es una advertencia contra los peligros y las tentaciones que experimentan los cristianos en el tiempo del apóstol Pedro, como también en cada uno de nosotros. Entonces, nuestra hermana Sonia nos explicaba, ¿verdad?, el trabajo y la importancia que debe de haber en cada una de nosotras, escudriñar las escrituras, porque a través de que nosotros escudriñemos las escrituras, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar cuando nos estén enseñando una falsa doctrina. Una falsa doctrina. Sabemos nosotros que el libro de los Hechos está, ¿verdad? Escrito todo lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles. Y a través del libro de los Hechos, nosotros nos sujetamos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la que ellos enseñaron, ¿verdad? Entonces, por eso es de que decía el Señor Jesús, dijo en Mateo 24, Mateo 24, versículo 24, también él dijo, ¿verdad? Que vendrán, dijo, falsos cristos, falsos profetas. Y Pablo, ¿verdad? También le dice a Timoteo, ¿verdad? Que exhorte a que se hable, a que enseñe la sana doctrina. En Hechos 20, el apóstol Pablo también, ¿verdad? Él dice que apacentar, dice, a la iglesia, a la que Cristo ganó con su propia sangre. Entonces, hay muchas advertencias en las cuales nosotros, ¿verdad?, podemos detectar cuando es una falsa doctrina, cuando no se está hablando de la verdad de Cristo. Entonces, pero ya el apóstol Pedro nos está, ¿verdad?, advirtiendo de que en el Antiguo Testamento habían falsos profetas, muchísimos falsos profetas habían, hermana. Jeremías habla mucho también de los falsos profetas, Primera de Reyes, como dijo la hermana Sonia. Entonces, nosotros, si leemos la palabra de nuestro Dios, nos vamos a dar cuenta que desde antes ya habían falsos profetas, habían falsos maestros. Y estos falsos maestros, hermanas, no vienen de allá afuera, estos salen de la iglesia de Cristo. Es bien triste, ¿verdad? Cuando hay una división dentro de la iglesia de Cristo. Pues aquí San Martín tuvo una división y fue muy duro para los de San Martín, la congregación de San Martín, porque los hermanos que tenían muchos años de estar dentro de la iglesia, fueron enseñando que la Santa Cena se debería el vino se debería de repartir en una sola copa. Imagínense, entonces, esa secta salió ya de la iglesia de Cristo, la iglesia de una sola copa. Entonces, vemos nosotros que el apóstol Pedro está enseñando, nos está advirtiendo que dentro de la iglesia van a salir los falsos maestros y es por ello que nosotros debemos de tener mucho cuidado.
Y eso lo explicó muy bien nuestra hermana Sonia el día de ayer. Y a mí pues me ha tocado, ¿verdad? El versículo 2 del capítulo de segunda de Pedro. Y dice, y muchos, dice, seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad serán blasfemadas. Entonces, dice de que muchos seguirán. Porque cuando hay una división dentro de la iglesia, hermana, no se va solo el que le estaba enseñando, y sino que se van muchos siguiendo a estos falsos maestros, se van siguiendo a estos falsos maestros que se apartan de la verdad de Cristo y enseñan, ¿verdad? No se conforman con lo que el Señor nos ha dicho que nosotros, ¿verdad? Debemos de hacer, obedecer, creer y no se conforman con eso y luego ellos salen y hacen sus propias eh, iglesias, enseñando doctrinas de hombre, enseñando mandamientos de hombre y con ello se llevan a muchos, ¿verdad? Muchos se van siguiendo estas enseñanzas, pero dice, imagínense hermanas, después de haber conocido la verdad, de haber obedecido el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, vienen a blasfemar, ¿verdad? Porque no se conforman con lo que nuestro Señor nos ha dejado escrito a través de los apóstoles, y sino que ellos buscan satisfacer sus propios deseos, porque vemos nosotros en el sectarismo, mucho, ¿verdad? Enseñando de la prosperidad, que den dinero y que así van a ser prosperados. Entonces, muchos se van siguiendo todo. Entonces, pero como no se sujetan a la verdad de Cristo, dice de que estas personas, su fin va a ser de tremenda condenación, hermana, de tremenda condenación. Por eso es que nosotros debemos de poner atención a lo que escuchamos, como decía nuestra hermana. No todo, ¿verdad? No todo lo que se dice en la iglesia, si vemos nosotros que está fuera de lo que la palabra de Dios dice, nosotros debemos de prestar atención y tener, ¿verdad? Ese valor de no tener miedo por defender el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros, ¿verdad? No, por miedo, aceptamos cualquier cosa, nosotras mismas iremos a condenación juntamente con esos falsos maestros, esos falsos profetas. Y aquí dice en el versículo 2 dice, y muchos seguirán sus decisiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es que sí, hermanas, al no obedecer el evangelio puro, se blasfema, porque ahí tenemos a estas personas que se fueron de una sola copa, querían que en una sola copa se participara del jugo de uva, y se fueron haciendo otra congregación y ellos cuando ven a las hermanas, se burlan de ellos porque dicen, hay balas de las copitas, imagínense. Entonces, ellos blasfeman y enseñan a los demás a blasfemar también de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis amadas hermanas, debemos de escudriñar las escrituras. Somos bien bendecidas porque en esta plataforma tenemos muchas reuniones y allí nos damos cuenta cuando nuestras hermanas, ¿verdad? Hablan de sus congregaciones y uno compara con la Biblia si en verdad la hermana, ¿verdad? Está obedeciendo como nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado su doctrina. Así que, mis amadas hermanas, para no caer en ese pecado de la blasfemia, considerémonos, examinémonos qué estamos aceptando nosotros.
No pensemos, hermanas, que en el sectarismo hay salvación. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos que en el sectarismo hay salvación, entonces quiere decir que están bien como están y que no hay necesidad de predicarles el verdadero evangelio. Así que debemos de tener mucho cuidado a quién seguimos, ¿verdad? Porque el predicador de nuestra congregación debe estar enfocado en predicarnos la palabra de Dios. Debe de estar enfocado a hablarnos de Cristo, a hablarnos, ¿verdad? De que Él vino, se despojó de todo y vino a morir en la cruz para rescatarnos de la vida pecaminosa. Y Él dice que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así es que, mis amadas hermanas, tengamos mucho cuidado qué es lo que escuchamos y a quién seguimos. Así que esa es la meditación y espero se haya entendido. Dios me les bendiga, mis amadas hermanas.